Estoy recogiendo a mi nieta de la escuela y ella se sube al coche con una expresión en el rostro. No está triste, no está enojada, solo apagada, vacía, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. Tiene 15 años. Le pregunto cómo le fue el día y se encoge de hombros. Le pregunto si pasó algo y dice que no. Luego, después de un largo silencio, dice algo que no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza desde entonces. Dice: abuelo, ¿alguna vez sientes que nada de lo que haces realmente importa? Me llamo George y tengo 87 años. He vivido guerras, recesiones, tragedias familiares y fracasos personales que no le desearía a nadie. Y esa pregunta de mi nieta me sacudió, porque me he hecho esa misma pregunta más veces de las que puedo contar. La diferencia es que yo estoy al final de mi vida mirando hacia atrás, y ella está al principio mirando hacia adelante. Y en algún punto entre esas dos perspectivas, creo que finalmente entendí algo importante. Vivimos en un mundo obsesionado con el impacto. Todos quieren dejar huella, cambiar el mundo, ser recordados. Lo veo en todas partes. La gente persigue carreras que creen que les darán importancia. Publican en Internet buscando validación. Miden su valor por cuántas personas conocen su nombre. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. Pero esto es lo que he aprendido después de casi 9 décadas en este planeta. Las cosas que realmente importan rara vez se sienten importantes en el momento. Déjame hablarte de mi vecina, Margaret. Vivió 3 casas más abajo durante 42 años. Era maestra de escuela. Nunca se casó. No tuvo hijos propios. Enseñó 3er grado en la misma escuela primaria durante toda su carrera. Cuando se jubiló, hubo una pequeña reunión en el gimnasio de la escuela. Quizás 30 personas asistieron, sin cámaras, sin discursos memorables. Recibió una placa y un ramo de flores. 2 años después, falleció tranquilamente mientras dormía. En su funeral esperaba poca gente. Margaret siempre había sido reservada, sencilla, pero la iglesia estaba llena. No cabía nadie más. Y uno por uno, las personas se levantaron para hablar. Un médico que dijo que Margaret fue la primera persona que lo hizo sentirse inteligente. Una mujer que dirigía una organización sin fines de lucro contó que Margaret le enseñó a leer cuando todos los demás se habían rendido. Un hombre de unos 50 años llevó a su propia hija y dijo que se hizo maestro gracias a Margaret. Historia tras historia, vidas cambiadas, caminos transformados. Todo por una mujer que pensaba que solo estaba haciendo su trabajo. Margaret nunca intentó cambiar el mundo, nunca buscó reconocimiento. Simplemente se presentaba día tras día y prestaba atención a los niños frente a ella. Aprendía sus nombres, notaba cuando tenían dificultades, se quedaba después de clase para ayudarles a entender fracciones o palabras de ortografía. Nada glamoroso, nada que saliera en los titulares. Pero las ondas de su vida siguen expandiéndose décadas después, a través de personas que nunca conocerá. Creo que lo hemos entendido al revés. Pensamos que importar significa ser visto, ser conocido, ser recordado por multitudes. Pero así no funciona la vida. La vida se construye en pequeños momentos entre personas. Una conversación que cambia la perspectiva de alguien. Un acto de bondad que llega justo cuando alguien está a punto de rendirse. Estar presente cuando es incómodo. Escuchar cuando preferirías hablar. Estas cosas no se sienten significativas mientras ocurren. Se sienten ordinarias, de rutina, fáciles de ignorar. Cuando tenía 39 años, pasé por una etapa difícil. Mi negocio iba mal. El dinero escaseaba. Bebía más de lo que debía y dormía menos de lo necesario. Me sentía un fracaso. Una noche estaba sentado en mi coche frente a un bar, tratando de decidir si entrar. Y un hombre que apenas conocía
Tom tocó mi ventana. Nos habíamos visto quizás 2 veces antes. Me dijo que iba a tomar un café y preguntó si quería acompañarlo. Así, sin más, sin gran intervención, sin sermón, solo café. Nos sentamos en un restaurante durante 2 horas. No me preguntó qué me pasaba. No intentó arreglar nada. Solo habló de cosas normales. Sus hijos, un libro que estaba leyendo, un viaje que había hecho años atrás. Y de alguna manera, en medio de esa conversación completamente ordinaria, algo dentro de mí se calmó. No entré en ese bar. Me fui a casa. Ni siquiera recuerdo todo lo que hablamos. Pero ese momento importó. Cambió el rumbo de mi noche, quizá de mi vida. Y Tom probablemente lo olvidó a la mañana siguiente. Así es esto de importar. Casi nunca es dramático. No se anuncia. No recibirás una notificación diciendo que algo que hiciste cambió la vida de alguien. La mayoría de las veces nunca lo sabrás. Harás algo que te parecerá pequeño y para otra persona será todo. Y seguirás adelante pensando que no significó nada. Mi esposa, Eleanor, solía escribir cartas de verdad, con sellos y todo. Les escribía a nuestros hijos cuando estaban en la universidad, a viejos amigos que no veía desde hacía años, a primos, vecinos, a cualquiera que le viniera a la mente. Yo me burlaba un poco, le decía, ahora todos tienen teléfono, solo llámalos. Ella sonreía y seguía escribiendo. Después de que falleció, encontré cajas con cartas que la gente le había respondido, y en casi todas mencionaban cuánto significaban sus cartas, cómo habían guardado algunas durante años, cómo las leían en tiempos difíciles. Ella no intentaba ser importante, solo se acercaba a los demás, pero importó enormemente. Ojalá alguien me hubiera dicho cuando era joven, tu vida no necesita ser extraordinaria para importar. De hecho, probablemente no debería serlo. La presión de ser excepcional, de destacar, de causar un gran impacto, aplasta a las personas. Les hace sentir que su vida ordinaria no es suficiente, que estar presentes para su familia, hacer su trabajo con honestidad, ser amables con desconocidos, no cuenta si no está envuelto en algo impresionante. Pero la verdad es que casi todo lo que mantiene unido a nuestro mundo lo hacen personas que nadie recordará. Padres que se levantan en medio de la noche con hijos enfermos. Trabajadores que llegan a tiempo y hacen bien su labor. Amigos que llaman cuando notan que alguien está sufriendo. Voluntarios que sirven comida, limpian parques, visitan hospitales. Personas que votan, que reciclan, que devuelven el carrito del supermercado. Pequeños actos, nada extraordinarios, que evitan que todo se desmorone. ¿Quieres saber si importas? Mira a las personas que tienes delante. ¿Estás presente con ellas? ¿Eres honesto? ¿Eres amable cuando no estás obligado a hacerlo? ¿Cumples tus promesas? ¿Haces espacio para el dolor de los demás? ¿Celebras su alegría? Estas preguntas no te llevarán a portadas de revistas. No ampliarán tu influencia, pero determinarán si tu vida realmente significó algo. He pensado mucho en la pregunta de mi nieta. ¿De verdad importa algo de lo que hago? Y he entendido que la pregunta en sí es el problema. Porque cuando preguntamos si importamos, normalmente queremos saber si importamos de una manera grande y medible. Si somos importantes, influyentes, excepcionales. Pero importar no funciona así. Es más silencioso, más personal. Es saber que tu presencia o tu ausencia marcaría una diferencia real para personas reales. Cuando mi nieto tenía 7 años, le aterraba el agua. No quería acercarse a una piscina. Un verano pasé 3 semanas, 15 minutos al día, simplemente de pie con él en la parte poco profunda. No lo presioné. No le di sermones. Solo estuve allí mientras se acostumbraba. Al final del verano ya nadaba. Ahora tiene 23 años
y probablemente no recuerda esas sesiones de 15 minutos. Pero yo sí, porque sé que si no hubiera estado allí, paciente y constante, su miedo podría haber permanecido. Eso es importar, no porque sea impresionante, sino porque es real. Cuanto más viejo me hago, más entiendo que la mayoría de lo que perseguimos es humo. El estatus desaparece, los logros se desvanecen. La gente olvida tus éxitos más rápido de lo que imaginas. Pero no olvidan cómo los hiciste sentir. No olvidan que estuviste presente. No olvidan que los viste cuando se sentían invisibles. Eso permanece. Eso resuena hacia adelante de maneras que nunca comprenderás del todo. La semana pasada estaba en el supermercado y la joven en la caja parecía agotada. Ojeras profundas, moviéndose lentamente. Podría haber pagado e irme, pero le pregunté cómo estaba. De verdad lo pregunté, no la pregunta automática que todos repetimos. Se sorprendió y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Me contó que estaba trabajando turnos dobles porque su madre estaba enferma. Hablamos quizá 3 minutos. Le dije que estaba haciendo algo honorable, que su madre tenía suerte de tenerla. Cuando me fui, me dio las gracias 2 veces. ¿Esa conversación cambiará el mundo? No. ¿Importó para ella en ese momento? Creo que sí. Así que esta es mi respuesta para mi nieta y quizá para ti también. Sí, lo que haces importa, pero probablemente no de la manera que imaginas. Importa en los pequeños momentos, en los no glamorosos, en los que no publicarás ni pondrás en tu currículum. Importa cuando eliges paciencia en lugar de enojo, cuando dices la verdad aunque mentir sea más fácil, cuando ayudas a alguien aunque nadie esté mirando, cuando te quedas, cuando irte sería más sencillo. Tu vida no tiene que ser un espectáculo para importar, solo tiene que ser honesta, presente, amable, y eso es más difícil de lo que parece, porque requiere atención, requiere estar ahí incluso cuando estás cansado, cuidar incluso cuando es incómodo. Ahí es donde vive el verdadero significado, no bajo los reflectores, sino en el trabajo constante y silencioso de ser humano con otros humanos. Tengo 87 años. No me quedan muchos más. Y cuando pienso en lo que quiero que mi vida haya significado, no pienso en premios ni reconocimiento. Pienso en las personas a las que amé bien, en los momentos en que estuve plenamente presente, en las veces que ayudé sin buscar crédito, en las conversaciones en las que realmente escuché. Esas son las cosas que importaron. Esas son las cosas que me sobrevivirán. Si algo de esto resonó contigo, te agradecería que compartieras este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario y dime qué pequeña cosa vas a empezar a cuidar más. Y suscríbete si quieres más conversaciones como esta. Todavía tengo un poco más que decir antes de irme, y me gustaría decirlo a personas que realmente quieran escuchar.